la cuarta sesión del primer minicurso que es una breve introducción a la teoría de categorías y la va a impartir la última sesión el doctor Valente Santiago Vargas. Y hoy pues nos va a platicar sobre adjunciones y algunos ejemplos. Eh, gracias, Valente. Ok, muchas gracias. Entonces, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, pues bueno, hoy vamos a continuar con el curso de categorías y hoy vamos a empezar con un nuevo tema, que es un tema muy importante, que es el tema de las adjunciones. Entonces, bueno, entonces, ¿qué son las adjunciones? Entonces, ahorita vamos a ver adjunciones, varios ejemplos, y por último vamos a ver el teorema de Frey para ver cuándo un funtor tiene adjuntos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces la noción de adjunción, ¿sí? Esta fue introducida por, como lo dice en la presentación, por Daniel Kahn. Eh, Esta noción fue introducida en 1958 en este artículo, en el artículo que se llama Adjoint Functors, ¿sí? Bueno, Daniel Kahn hizo el doctorado bajo la dirección de Eilenberg y bueno, y lo obtuvo en 1955, ¿sí? Entonces, algo que hay que notar es que eh, la teoría de categorías había nacido en 1945, ¿sí? Y la noción de funtor adjunto surgió 13 años después, ¿no? En 1958, ¿sí? Entonces, 13 años después surgió esa noción y hay toda una discusión de los matemáticos que se dedican a historia de las matemáticas de por qué tardó tanto en surgir esa noción cuando es una noción muy fundamental de la teoría de categorías, ¿sí? Entonces, el eslogan que aparece, por ejemplo, en el famoso libro de Eilenberg y MacLean, que se llama Categorics for the Working Mathematician, el eslogan es que los funtores adjuntos aparecen en todas partes. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué eso es cierto. ¿Sí? Ok. Entonces, pues bueno, entonces vamos a empezar con dos funtores. Un funtor F que va de la categoría C en la categoría D y otro funtor G que va de D en C. O sea, entonces es un funtor que va de C, tenemos un funtor que va de C en D y uno que va de regreso, ¿no? Que llamamos G, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el funtor F es adjunto a izquierda de G o que G es adjunto a derecha de F si existe un isomorfismo natural de la siguiente forma. Ahorita voy a explicar con calma esto. Entonces, ¿qué tipo de isomorfismo queremos? Esto, ¿no? Que para cada objeto C en C, cada vez que yo lo mando mediante el funtor F a un objeto en D, entonces tengo un objeto en D, ¿no? Este ya es un objeto en D, y luego puedo fijarme en el conjunto de morfismos en la categoría D que van de este objeto F de C en otro objeto D. Entonces nos fijamos en ese conjunto de morfismos que van de F de C en D, en la categoría D. Entonces debe haber un isomorfismo natural entre este conjunto y este conjunto. ¿Donde quién es este conjunto? Este conjunto es el conjunto de morfismos, pero ahora en la categoría C, que van del objeto C a G de D, ¿sí? Entonces como G va de D en C, entonces cuando yo le aplico G a un objeto en D, entonces obtengo un objeto en C, ¿no? Entonces tengo esta relación. Entonces que F sea adjunto a izquierda es porque F aparece a la izquierda en este lado y que que sea adjunto a izquierda de G es porque aparece a la izquierda de este lado y que G sea adjunto a derecha de F es porque G aparece de este lado, del lado derecho, ¿sí? Entonces, eh, en el dibujito, pues es esto, ¿no? O sea, tengo eh, una adjunción es un ir y venir entre dos categorías, ¿sí? De tal forma que el conjunto de flechas que va de C en G de D es isomorfo al conjunto de flechas que van de F de C en D, ¿no? ¿Sí? Para cada objeto C en C y para cada objeto D en D, ¿sí? Entonces, esa es la noción de adjunción y además ese isomorfismo de conjuntos o dependiendo si son grupos o solamente conjuntos, se pide que sea natural. A continuación voy a explicar qué quiere decir que sea natural. Entonces, antes de pasar a la siguiente lámina, entonces
una adjunción entre dos categorías, son un par de funtores F y G, uno de ida y otro de regreso, que preservan cierta relación en los morfismos, ¿no? Que es esta, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué quiere decir la naturalidad de este isomorfismo? Este isomorfismo yo lo obtengo para cada par de objetos, un objeto C en la categoría C y un objeto D en la categoría D. Entonces, tengo muchos isomorfismos conforme van variando C y D, ¿sí? Entonces, que sea natural quiere decir lo siguiente. Entonces, por ejemplo, se pide que dos diagramas conmuten. ¿Cuál es el primero de los diagramas que queremos que conmuten? Es que si tenemos un morfismo alfa que va de C en C' en la categoría C y tengo un objeto D fijo, entonces, eh, pues yo tengo este isomorfismo phi sub C' D, ¿sí? Cuando aquí estoy evaluando en C' y aquí en D, ¿sí? Y luego tengo este isomorfismo phi sub C D, donde aquí estoy evaluando C y D. Entonces, tengo estos dos isomorfismos, ¿sí? Pero como hay una flecha en C del objeto C en el objeto C', cuando yo tengo, como tengo esta flecha en la categoría C, yo tengo una flecha en la categoría D que va de f de C' en f de C. Y entonces yo tengo una forma de relacionar este conjunto con este conjunto, ¿sí? Y de la misma manera, como yo tengo una flecha que va de C, de C en C' en la categoría C, tengo una forma de relacionar este conjunto con este conjunto. Y entonces lo que se pide es que este diagrama conmute. ¿Qué quiere decir que ese diagrama conmute? Pues lo siguiente. Entonces, yo me tomo un morfismo en este conjunto, ¿no? Me tomo un morfismo aquí. Un morfismo aquí es un morfismo en la categoría D que va de f de C' en D, ¿no? ¿Sí? Y entonces, que conmute es que cuando yo me voy de este lado, es lo mismo que irse de este lado, ¿no? Entonces hagamos la primera composición, que es esta, ¿sí? Entonces, como yo tengo una flecha que va de C en C' en la categoría C, yo tengo una flecha que va de F de C en F de C' en la categoría D, esto está en la categoría D, y yo tengo F que va de F de C' en D en la categoría D, ¿no? Entonces, pasar de aquí para acá es simplemente a esta flecha F componerla con F de alfa. Cuando yo la compongo con F de alfa, pues obtengo una flecha que va de F de C en D. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Ok. Entonces, al aplicar este morfismo, pues llego acá y luego cuando yo aplico este isomorfismo, una flecha que va de f de C en D, en la categoría D, me lo manda a una flecha que va de C en G de D, en la categoría C. ¿Sí? Y entonces, esta flecha que va de f de C en D, pues lo va a mandar a una flecha que va a un morfismo que va de C en G de D, pero en la categoría C. ¿Sí? Entonces, ir por este caminito es obtener este morfismo que va de C en G de D. Y luego ir hacia acá, pues es algo parecido, ¿no? Yo empecé con F, que va de F de C' en D. Mediante este isomorfismo, yo lo mando a un morfismo que va de C' en G de D, pero esto ahora en la categoría C, ¿sí? Y luego yo tengo una flecha que va de C en C', ¿no? Entonces yo puedo componer este morfismo con esta flecha alfa. Y lo que obtengo es esta. Alfa, que va de C en C', luego lo compongo con este morfismo, acá, y obtengo un morfismo que va de C en G de D. Entonces, que este diagrama conmute, lo que nos pide es que estas dos cosas sean iguales en realidad para cada morfismo F que está aquí, ¿sí? Entonces, esa es la naturalidad de uno de los diagramas. Recordemos que aquí estoy fijando D y estoy variando un morfismo que va de C en C'. Estoy tomando un morfismo en la categoría C que va de C en C'. Puedo hacer lo mismo, pero ahora fijando un objeto D, un objeto C,
y tomando un morfismo ahora en la categoría D. Y entonces, ahora si yo tengo un morfismo en la categoría D, yo tengo forma de relacionar D, este objeto D con este objeto D' a través de este morfismo. Entonces tengo un morfismo que me relaciona este conjunto con este conjunto, ¿sí? Que es este morfismo. Y yo tengo estos morfismos, isomorfismos canónicos de f de c en D a c en g de D. Y acá este morfismo, ¿no? De f de c en D' a c en g de D', ¿sí? Y de la misma manera, como yo tengo beta que va de D en D' en D, mediante el funtor G, lo mando un morfismo G de beta que va en la categoría, que está en la categoría C de G de D en G de D', ¿sí? Y entonces, que este diagrama conmute es hacer algo parecido a lo que hicimos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la noción de adjunción. Entonces, como les dije, pues se le debe a Daniel Kahn, ¿no? Ok, ¿dudas hasta acá? Si tienen alguna duda, pregunten, por favor. Entonces, eh, entonces, una adjunción es entre dos categorías, o que F sea adjunto a izquierda de G, es que hay una relación entre los morfismos que van de C en G de D a los morfismos que van de F de C en D, ¿no? Entonces, intuitivamente esta igualdad lo pueden pensar como que digamos, eh, como que esta F, como que quieren despejar a C de aquí, ¿no? Entonces, si quieren despejar a C de aquí, tienen que eliminar esta F. Y entonces, pero si eliminan esta F, entonces lo que tienen, ya que lo despejaron, tienen que pasar una G del lado correspondiente. Entonces lo pueden pensar así, ¿no? O sea, este isomorfismo es como si despejaran a C de este lado, pero para que se tenga en cierta forma, como digamos, como la igualdad, esta C pasa del otro lado, pero con G. Esta F pasa del otro lado, pero con G. ¿Sí? Entonces lo pueden pensar así más o menos. ¿Dudas hasta acá? Ok, entonces, ese isomorfismo se debe tener para cada par de objetos, uno en la categoría C y uno en la categoría D, y además deben conmutar estos diagramas cada vez que tengo estos morfismos, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, entonces la pregunta es, ¿cuándo un funtor entre dos categorías tiene es adjunto a izquierda o a derecha de otro? ¿Sí? Entonces, pues resulta ser, eso lo vamos a ver hoy hasta el final, pero resulta ser que ese teorema tiene nombre, se llama teorema del adjunto de Frey, ¿sí? Y el teorema del juntor adjunto de Frey, pues, como dice en esta lámina, apareció en el libro de teoría de categorías de Frey de 1964, ¿sí? Pero ya había como cierta forma de ese teorema en la tesis doctoral, en su tesis doctoral en 1960. Sí, entonces, la tesis doctoral de Peter Frey fue dirigida por Steenrod y Buchbaum, ¿sí? Entonces, por eso es que Freud pudo hacer cosas importantes en teoría de categorías porque pues, Buchbaum fue alguien importante en teoría de categorías y también Steenrod, ¿no? Bueno, Norman Steenrod era topólogo algebraico. Bueno, entonces, Freud en 1964 sale impreso el teorema del funtor adjunto de Freud, pero algunos historiadores, por ejemplo, Hans F. Porz, dice que el teorema del funtor adjunto de Freud en realidad debería llamarse el teorema de Samuel Freud, porque resulta ser que algunos años antes, en 1948, poquito después de que surgieron la teoría de categorías, Samuel en este artículo que se llama Mapeos universales y grupos topológicos libres, da la existencia de ciertos mapeos universales. Y resulta ser que estos mapeos universales es el corazón de la demostración del teorema del funtor adjunto de Freud. ¿Sí? Entonces, digamos, en este en este artículo de Samuel, ya venía la idea del futuro adjunto, todavía no existía la noción, pero ya venían varias ideas ahí germinales, ¿no? Y por eso es que en este artículo, que pueden encontrarlo en Archive, pues dicen que debería ser llamado el teorema de Samuel Freud, ¿sí?
Pero bueno, entonces, ya al final de la charla de hoy, sí, vamos a ver exactamente qué dice el teorema del futuro adjunto de Frey, ¿sí? Entonces, bueno, eh, entonces, bueno, pues ya les di la noción de futuro adjunto, un futuro adjunto izquierda de otro, si se satisface cierta condición en los morfismos, y esa condición en los morfismos es natural, ¿sí? Ese isomorfismo es natural. Y de manera vaga se puede pensar que un funtor adjunto lo que hace es que resuelve cierto problema de optimización. Entonces, ahorita vamos a ver qué quiere decir eso con varios ejemplos, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ver ejemplos de lo que es de cómo salen los funtores adjuntos. Entonces, pensemos en el siguiente problema. Tomemos un grupo G arbitrario y la idea es asociarle a G. G puede ser abeliano o no, ¿no? Entonces, la idea es que asociarle a G un grupo abeliano y de tal manera que esa forma de asociarle sea la mejor posible, ¿sí? Entonces, lo que queremos es, de cierta forma, a G, un grupo arbitrario, aproximarlo por un grupo abeliano, ¿sí? Por un grupo abeliano, y que esa sea la mejor aproximación. Entonces, ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, ¿sí? Entonces, entonces veamos este problema. ¿Cómo resolveríamos este problema, sí? Entonces, lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, recordemos que tenemos el funtor inclusión de la categoría de grupos abelianos en la categoría de grupos, ¿sí? Cualquier grupo, pues en particular, cualquier grupo abeliano en particular es un grupo, ¿no? Este es el funtor inclusión. O como dijimos la vez pasada, es el funtor olvido, ¿no? Este, a un grupo abeliano lo estamos considerando solo como grupo, olvidando que la estructura de grupos abeliana, ¿no? Entonces tenemos el funtor inclusión. Entonces, lo que queremos es construir un funtor que a cada grupo le asocie un grupo abeliano. Pues, ¿cómo hacemos eso? Entonces, aquí vamos a recordar algo, un poco de teoría de grupos. Entonces, empezamos con un grupo arbitrario, y para dos elementos del grupo, recordemos que se define el conmutador de A y B, y se denota con este símbolo. El conmutador de A y B, que se denota como corchetes A, B, es por definición A a la menos uno multiplicado por B a la menos uno multiplicado por A por B, ¿sí? Entonces, este es el conmutador de dos pares de elementos de cualquier grupo, ¿sí? Ok, y entonces denotamos por corchetes G, ¿sí? Al conjunto de todos los conmutadores que obtenemos con elementos de G, ¿sí? Entonces nos fijamos en el conjunto de todos los conmutadores y nos fijamos en el subgrupo generado por esos conmutadores, ¿sí? Entonces, este es un elemento del grupo G, porque solo estamos multiplicando elementos de G. Entonces, este es un elemento de G. Entonces, nos fijamos en el subgrupo generado por cosas de esta forma, ¿no? ¿Sí? Y entonces, resulta ser que de teoría de grupos se sabe que cuando hacemos, bueno, resulta ser que ese va a ser un grupo abeliano, va a ser un grupo normal, y, 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 y cuando hacemos el cociente de G con, con el conmutador, ese vuelve a ser un grupo, eso es un grupo abeliano, ¿sí? Entonces, de esta forma, dado un grupo G, estamos construyendo un grupo abeliano, que es hacer el cociente con el conmutador, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ya es abeliano? Si G es abeliano, resulta ser que esta multiplicación es el neutro, ¿no? Porque como es abeliano, este va a la menos uno lo puedo cancelar con B, y este A lo puedo cancelar con A a la menos uno, y entonces el conmutador de cualesquiera dos elementos es el neutro, y entonces el grupo generado por los conmutadores es el neutro, y entonces esto en realidad es G. Entonces, cuando el grupo ya es abeliano, le estamos asociando en realidad el mismo grupo, ¿sí? Ok, y entonces, bueno, entonces ya construimos un grupo abeliano a partir de un grupo, y ahora, dado un morfismo de grupos de G en H, es fácil ver que si considero el subgrupo conmutador de G, mediante F, va a dar al subgrupo conmutador de H. Y entonces,
como pasa esto, resulta ser que podemos inducir un morfismo en los grupos cocientes, ¿sí? Entonces existe un morfismo inducido de forma canónica del grupo cociente G con su conmutador a H con su conmutador, ¿sí? Y entonces resulta ser que de esta forma, pues ya tenemos, podemos definir un funtor que va de la categoría de grupos a la categoría de grupos abelianos, que a un grupo, ¿qué es lo que le asocia? Le asocia este grupo abeliano, y a un morfismo de grupos de G en H le asocia el morfismo inducido entre los grupos abelianos, ¿sí? Y entonces este funtor se llama el funtor abelianización. Obviamente hay que checar cosas que, que en realidad sí es un funtor, ¿no? Que F manda identidades sin identidades y que preserva la composición. Pero bueno, eso lo dejamos como ejercicio. Pero resulta ser que es un funtor y se llama el funtor abelianización, ¿sí? Ok, y resulta ser que este funtor tiene la siguiente propiedad. Bueno, en particular este grupo que acabamos de construir tiene la siguiente propiedad. Si yo considero G un grupo arbitrario y yo considero F cualquier otro morfismo que va de G en un grupo abeliano, en cualquier grupo abeliano, entonces resulta ser que este morfismo F se factoriza a través del conmutador, sí, a través de este grupo cociente, perdón, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo F, cualquier morfismo de grupos que va de G en un grupo abeliano, entonces va a existir un único morfismo G que va de este grupo cociente a A, de tal forma que G compuesta de que esta proyección compuesta con esta G me da exactamente pi, ¿sí? Y eso es más o menos sencillo por cómo se define este conmutador, este grupo cociente. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es una idea de la demostración de esto? Entonces, yo tengo un morfismo F que va de G en A, ¿sí? Yo quiero definir esta G. Entonces, pues me tomo un elemento de este grupo, un elemento de este grupo, pues es una clase lateral, ¿sí? A más un elemento así, ¿sí? Y entonces quiero definir G de ese elemento. Entonces, resulta ser que este A es un elemento de G, pero yo tengo F que va de G en A. Entonces, a ese A yo le puedo asociar a alguien en A, ¿sí? Eh, ¿Sí? Entonces, ¿cómo defino esta G? Pues la defino como G de esta clase lateral, pues es esta exactamente F de A. Y la cuestión es que hay que ver que está bien definida, porque puede ser que esta clase lateral sea representada por otro elementito A. Entonces habría que ver que esta elección de cómo estoy definiendo esta G no depende de esta A particular que aparece aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tomo dos elementitos que representan a la misma clase, es decir, este elementito A más esto es lo mismo que A' más esto, entonces lo que tengo que demostrar es que f de A es igual a f de A', ¿no? Y pues resulta ser que si pasa esto, lo que quiere decir es que, pues de los cursos de álgebra moderna, de teoría de grupos, lo que quiere decir es que A menos A' está en el grupo conmutador. Y si A menos A' está en el grupo conmutador, lo que quiere decir es que es producto de conmutadores A1, B1, así hasta AN, BN, donde estos son uno o menos uno, ¿sí? Donde estos son uno o menos unos. Pero ¿qué es lo que le hace F a un conmutador? Si yo me tomo un conmutador del elemento AI con el elemento BI, pues el conmutador de AI con BI es AI a la menos uno, BI a la menos uno, AI, BI, ¿no? Le aplico F, ¿sí? Entonces, al aplicarle F, pues esto es F de AI a la menos uno, F de BI a la menos uno, F de AI, BI. Y va a resultar que esto va a ser cero porque estoy cayendo en un grupo abeliano. Estoy cayendo en un grupo abeliano, entonces las imágenes de F, todas caen dentro de un grupo abeliano. Entonces estos están en un grupo abeliano, grupo abeliano, grupo abeliano. Entonces puedo conmutar y entonces puedo cancelar este con este y este con este. Y entonces me va a dar el neutro. Y entonces lo que estamos diciendo es que F de los
eh, de los, cualquier conmutador va a dar a cero. Y entonces también de la misma manera, f del inverso de cualquier conmutador también va a dar a cero. Y entonces f de los productos de conmutadores va a dar igual a cero. ¿Sí? Pero si f de producto de conmutadores va a dar a cero, entonces f de esto va a dar a cero. Y eso lo que quiere decir es que f de a es igual a f de a prima. Y entonces de esta forma, pues se tiene que, como de la forma en la que estoy definiendo g, pues está bien definida. Y entonces por construcción resulta ser que a un elemento, cuando yo lo man, cuando yo me tomo un elemento acá, A, va a dar su clase lateral A más G sobre el grupo conmutador, ¿sí? Y cuando yo lo mando a G, pues va a dar a F de A, ¿no? Entonces, este diagrama conmuta por construcción de cómo se está construyendo la G, ¿sí? Y bueno, y es un ejercicio ver que es único. Yo le dejo la luz y me la apago. Entonces, Apágala si quieres más. Ah, no, no te ok. o así déjala, así. Entonces tomar ya no se paga. Sí, por favor. Entonces, pues tenemos esa propiedad. Entonces, acabamos de demostrar esa propiedad, ¿no? Este, este morfismo pi que va de G a G cociente con el conmutador de G, satisface que cada vez que yo tengo otro morfismo de que va de G en otro grupo abeliano, entonces este morfismo se factoriza a través de este pi, ¿sí? Ok, y de forma única. Y entonces, eso lo que nos está diciendo básicamente es que el funtor f que acabamos de construir es un funtor adjunto a la inclusión i. ¿Y eso por qué queremos? Entonces, ¿qué quiere que sea funtor adjunto? ¿Qué quiere decir? Izquierdo. Que cada vez que yo me tomo un grupo G y un grupo abeliano, ¿sí? Entonces, si yo me tomo un grupo abeliano arbitrario y yo me tomo un grupo G, entonces mediante f esto va a ser un grupo abeliano, ¿no? Entonces, esto está construido dentro de la categoría de grupos abelianos. Y luego, acá tengo G, sí, un grupo arbitrario. Y tengo I de A, que es, I, recordemos, es que es olvidar la estructura de ser grupo abeliano, solamente nos quedamos con la estructura de grupo de A, ¿no? Sí, entonces esto es en la categoría de grupos. Entonces, lo que hay que ver para ver que F es adjunto a izquierda del futuro de inclusión es que hay que ver que esto que hay una biyección natural entre este conjunto y este conjunto. Sí que hay un isomorfismo natural. Ok. eh, y pues básicamente, ¿cómo se define esa biyección? Entonces, pues yo me tomo un morfismo que va de f de g en A, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es f de g? F de G era G sobre el grupo, subgrupo conmutador de G con G, ¿no? Entonces, lo que estoy tomando en realidad es un morfismo alfa acá. En realidad es un morfismo alfa que va de este grupo en este grupo, ¿sí? Y entonces quiero obtener un morfismo que va de G en A. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, lo que hago es que quiero obtener un morfismo que va de G en A. Entonces, lo que hago es que compongo con la pi. Entonces, a este alfa que está en este conjunto, la compongo con pi y me da un morfismo que va de g en a, y así es como defino esta función. Phi sub g de alfa en alfa es la composición de pi con alfa, ¿sí? Y entonces, pues resulta ser que pues ya definimos una función que va de aquí para acá, y ahora hay que ver que eso es un isomorfismo o en la categoría de grupos bueno, que eso es un isomorfismo de conjuntos. Entonces, es decir, hay que ver que es biyectiva, ¿sí? Entonces, y hay que ver que es subproyectiva en particular. Entonces, ver que es subproyectiva, ¿qué quiere decir? Que si yo me tengo un morfismo en la categoría de grupos de G en I de A, entonces viene de alguien de F de G en A. Pero eso básicamente es lo que acabamos de demostrar. Si yo me tomo un morfismo, este es F de G, ¿no? Si yo me tomo este es f de g, ¿sí? Si yo me tomo un morfismo de aquí a A, pues viene de alguien de aquí, ¿sí? Perdón, si yo me tomo un morfismo de g en A, pues viene de alguien aquí, que es este.
que es lo que acabamos de demostrar, ¿no? Si yo me tomo a alguien de G en A, viene de alguien aquí, ¿sí? Y eso exactamente es lo que nos estaba dando esta propiedad, que esto, lo que acabamos de demostrar acá es que este cociente satisface una propiedad universal, ¿no? ¿Sí? Y entonces, y bueno, entonces la propiedad universal de este grupo cociente nos está diciendo que esta asignación así definida es una función subproyectiva. Y la unicidad, porque recordemos que aquí estamos diciendo que existe un único morfismo que va de aquí para acá, tal que este diagrama conmuta. Entonces la unicidad nos está diciendo que que esta es una función inyectiva, ¿sí? Y entonces, pues en ese sentido es como estamos viendo que el funtor que acabamos de construir es un funtor adjunto izquierdo de la inclusión, ¿sí? Y en ese sentido estamos resolviendo un problema de optimización, ¿sí? Estamos viendo la mejor manera de aproximar a un grupo G por un grupo abeliano, ¿sí? Entonces, este es la mejor aproximación a este grupo, ¿no? Si yo aproximo G por otro grupo abeliano, entonces este morfismo se factoriza a través de este y a través de este grupo abeliano que acabamos de construir. ¿Dudas hasta acá? Sí. Entonces, bueno, entonces en general, otro ejemplo, y bueno, eh, se deja como ejercicio ver que es un isomorfismo natural, ¿no? Porque que sea natural es ver que ciertos diagramas conmutan, pero no voy a eh, ahorita, digamos, checar eso para no perder tanto tiempo. A lo mejor un comentario nomás para los que toman notas. Creo que la notación en aditiva y multiplicativa está mezclada en los folios Sí, atrás, sí, poquito. sí. Nomás para gran Sí, sí, cuidado digamos, de... aquí está un poco así Ujú. mezclada sí, sí, digamos, a ver O sea, acá. el A menos A prima sería A por A prima a la menos uno igual a conmutadores. O sea, a la derecha es multiplicativo, a la izquierda aditivo. Pero pues yo creo que si tienen cuidado los que estén tomando notas, nomás es cambiar Sí, esa parte. exactamente, sí. Sí, 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 digamos, aquí La última utilicé línea por la abajo, ¿no? Ahí. notación Ujú. de suma, Aditiva. porque como este es un grupo abeliano, pero bueno, Ujú. sí, sí, No, pero sí. digo abajo, la última línea, por ejemplo, ahí está, del lado izquierdo el A menos A prima es aditivo, pero el lado derecho es Ah, ya, multiplicativo. Entonces, sí, sí, como que esas sí. cositas que tengan cuidado. Sí, sí, O sea, sí, 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 exactamente. Aquí debió haber sido A por A prima a la menos uno, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Ok. Sí, nada más. Sí, aquí nada más es para pues checar que está bien definida ¿cómo se llama? La función G, ¿no? Pero no hay ningún problema si cambian A por A prima a la menos uno. Todo sigue siendo igualito. Sí, Sí, no, aquí es en lugar correcto, del es cero correcto. es No era es el neutro, para ¿no? que no se Ujú. vayan con la finta de unos. Sí, 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 gracias, sí. Ok. Entonces, en general, eh, pues ahorita vimos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo por ejemplo, el funtor inclusión de grupos abelianos en grupos o funtor olvido. ¿Sí? Esta es una subcategoría de la categoría de grupos. ¿Sí? Entonces, podemos pensar en cierta forma, pues más general, ¿no? Yo me tomo B, una subcategoría de C, y yo considero el funtor inclusión que va de B en C, ¿no? Pues y funtor inclusión, o lo puedo pensar como funtor olvido, dependiendo de si en B hay objetos que tienen más estructura, ¿no? Pero bueno, en general es funtor inclusión. Y entonces nos podemos hacer la pregunta dado un objeto de la categoría C, ¿cuál es la mejor aproximación por un objeto de la subcategoría B, ¿no? Y entonces, en este sentido, ver, aproximar cualquier objeto de la categoría grande por un objeto de la categoría pequeña sería, en cierto sentido, encontrar un funtor adjunto a la inclusión. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo,
consideremos la inclusión de espacios topológicos en conjuntos o el funtor olvido, ¿no? ¿Sí? Entonces, la pregunta es si este funtor tiene adjunto a izquierda o tiene adjunto a derecha, ¿sí? Entonces, uno se puede preguntar eso, ¿no? Y preguntarse si tiene adjunto a izquierda o adjunto a derecha es construir un funtor que va de espacios de la categoría de conjuntos a la de espacios topológicos, ¿sí? Entonces, uno se pregunta si tiene funtor adjunto a derecho y resulta ser que tiene dos funtores, sí tiene tanto adjunto a izquierda y a derecho. Entonces podemos construir dos funtores, uno que va de la categoría de conjuntos a espacios topológicos, ambos que van de la categoría de conjuntos a espacios topológicos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, dado un conjunto, queremos asociarle un espacio topológico. Entonces, pues hay dos formas triviales de cómo a un conjunto asociar un espacio topológico. Entonces, la primera forma, que es L de X, lo estoy poniendo L por izquierdo y R por derecho. Entonces, la primera forma va a ser, pues obviamente, como conjunto, pues va a ser el mismo, pero ¿qué topología le vamos a dar a este conjunto? Pues le vamos a dar la topología discreta. ¿Cuál es la topología discreta de un conjunto? Es la topología en la que todos los subconjuntos de X son abiertos, ¿sí? Es una topología donde la topología es el conjunto potencia de X, ¿no? Todos los subconjuntos son abiertos, ¿sí? Entonces, eso me da de esta forma a X lo estoy haciendo un espacio topológico con la topología discreta, pero también lo puedo hacer con la topología indiscreta. ¿Cuál es la topología indiscreta? La topología indiscreta es la topología donde solamente hay dos abiertos, que es el vacío y el total, ¿sí? Entonces, de esta forma yo puedo construir dos funtores que va de espacios topológicos a conjuntos, de conjuntos a espacios topológicos, donde uno le asocia a la topología discreta y otro le asocia a la topología indiscreta, ¿sí? Y resulta ser que el de la topología discreta es adjunto a derecha de la inclusión y el de la topología indiscreta el de la topología discreta es el adjunto izquierdo y el de la topología indiscreta es el adjunto a derecha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos eso, por ejemplo? ¿Cómo vemos que cuando a un conjunto X lo dotamos de la topología discreta, tenemos un funtor adjunto a izquierda de la inclusión? Pues lo que hay que ver es que tenemos esta biyección, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos esa biyección para cada vez que yo me tomo un espacio topológico y cada vez que yo me tomo un conjunto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando yo me tomo un espacio topológico X, bueno, cuando yo me tomo un conjunto X y yo le doto de la topología discreta, pues ya tengo un espacio topológico y, y a, y a una función de este espacio topológico, a este espacio topológico, con una función continua de este espacio topológico en este espacio topológico, le debo asociar una función de X en Y de Y. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es que olvidamos que f es continua, ¿no? Entonces, me considero una función continua de L de X en Y, y entonces mediante esta asignación, ¿qué es lo que hago? La mando a la misma f, solo olvidando que f es continua, ¿sí? Y ya tengo una función que va de X en Y de Y, ¿sí? Olvidando que Y es un espacio topológico, ¿no? Ok, y entonces tenemos esta asignación que a un f lo manda a un f mismo, ¿sí? Al mismo f. Y ahora hay que ver que esta es su proyectiva. ¿Qué quiere decir que es su proyectiva? Que si yo me tomo una función que va de X, una función así, que va del conjunto X en el conjunto Y, ¿sí? Entonces, viene de una función continua que va de L de X en Y, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues me tomo un abierto U de Y. Entonces, me tomo un abierto U de Y, ¿sí? Ok. Entonces, f a la menos 1
es abierto DL de X aquí, debía haber pues, ajá, sí. Entonces aquí debe haber sido alfa, ¿sí? Entonces me tomo un abierto de Y cuando lo calculo la imagen inversa, alfa a la menos uno de U es un abierto de L de X, porque a L de X le estoy dotando de la topología discreta, ¿sí? Entonces, cualquier función de X en Y, en realidad me produce una función continua, que es la misma alfa de L de X en Y, donde a X le estoy dotando de la topología discreta, ¿sí? Por lo tanto, esta alfa es continua, ¿sí? Y por lo tanto, esta función bueno, es proyectiva y bueno, y claramente es inyectiva. Y por lo tanto, esto es una función biyectiva. Y bueno, y otra vez hay que checar que es un isomorfismo natural, ¿no? Que ciertos diagramas conmutan. Pero sí están viendo cómo el hecho de que a X yo le esté dotando de la topología discreta me hace que cualquier función de X en Y de Y sea continua, ¿sí? Ok, ahora dijimos que cuando a un conjunto Y yo le denoto de la topología indiscreta, entonces eso es un funtor adjunto a derecha de la inclusión. Entonces, entonces lo que queremos es que haya una biyección de esta forma, ¿sí? Donde ahora el I aparecía del lado derecho acá, ¿sí? Aquí, y ahora el I aparece del lado izquierdo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora queremos que esta sea una biyección. Y otra vez, ¿cómo definimos esta función? Pues dado un conjunto y dado un espacio topológico, queremos que definir esta asignación que va de las funciones continuas que van de X en R de Y, donde R de Y es el conjunto Y con la topología indiscreta, a Y de X con Y. ¿Sí? Entonces a una función continua le tengo que asociar una función. Y otra vez es lo mismo, ¿no? Entonces, dado una función continua que va de X en R de Y, entonces, ¿qué función le asignamos? Pues la misma función, ¿sí? Entonces, de ir de aquí para acá a un alfa, pues lo mandamos a la misma alfa, ¿sí? Y otra vez, y ahora me considero una función, quiero ver que esta asignación es subproyectiva, entonces me considero una función acá. Me considero una función entre el conjunto X y el conjunto Y. Acá estoy diciendo que es el conjunto X porque este funtor Y es al espacio topológico X, le estoy olvidando la estructura de espacio topológico y solo estoy considerando la estructura como conjunto, ¿no? Entonces tomo una función del conjunto X en el conjunto Y. Entonces, pues resulta ser que f a la menos 1 del vacío es igual al vacío, f a la menos 1 del vacío es el vacío, y f a la menos 1 de Y, pues es todo X. Y entonces, pues resulta ser que como acá nomás, como a Y, lo estoy notando con la topología indiscreta, donde los únicos conjuntos abiertos son el vacío y el total. Y f a la menos 1 del vacío es un abierto acá, que es X, y f a la menos 1 del total, que es f a la menos 1 del total, que es X, también es un abierto aquí. Entonces esta función es continua. Entonces, cualquier función de I de X en Y, en realidad se puede ver como una función continua de X en R de Y, donde R y tiene la topología indiscreta. Y bueno, con esto estamos demostrando que esta es una función subproyectiva y bueno, también es inyectiva y por lo tanto resulta ser que R es el adjunto a derecha de la inclusión, ¿sí? Y entonces, bueno, otra vez, aquí todavía no estoy demostrando que es un adjunto, solamente demostré que se tiene esta biyección, pero falta checar que ciertos diagramas conmutan, ¿no? Eso me lo estoy saltando. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que acabamos de ver es que el funtor olvido de la categoría de espacios topológicos a conjuntos, pues tiene dos adjuntos.
que es un adjunto, sí, tiene un adjunto aquí, debía haber escrito L, y aquí debe haber escrito R, si están invertidos, y tiene un adjunto a izquierda, que es cuando a un conjunto le asociamos la topología discreta, y tiene un adjunto a derecha, que cuando a un conjunto X le asociamos la topología indiscreta, ¿sí? Ok, y entonces, en ese sentido, otra vez, tener adjuntos en cierta forma, digo, eso es de forma vaga, ¿no? Es aproximar una cosa por otra cosa de cierta forma y que sea óptima, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que a un conjunto, yo lo puedo aproximar por un espacio topológico de dos formas, ¿no? Y eso me da un adjunto a derecha y un adjunto a izquierda. Ahora, recordemos que habíamos visto que teníamos un funtor que iba de la categoría de espacios topológicos con un punto base a la categoría de grupos, que era el grupo fundamental, ¿sí? Entonces, la pregunta es si el funtor grupo fundamental tiene funtor adjunto, ya sea a izquierda o a derecho. Y bueno, resulta ser que en general eso no es cierto, pero tenemos que restringirnos a ciertas subcategorías, ¿sí? Entonces, ¿a qué subcategorías nos vamos a restringir? Pues vamos a considerar por C la categoría homotópica basada con puntos base de espacios topológicos, la categoría homotópica de espacios topológicos con punto base. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quiénes van a ser los objetos de esta categoría? Pues van a ser otra vez espacios topológicos, un espacio topológico X con un punto base. Y el chiste es que aquí vamos a cambiar los morfismos. Eh, en la categoría homotópica, un morfismo entre un espacio topológico con un punto base a otro espacio topológico con otro punto base, pues sí va a ser una función continua que va de X en Y, que manda el punto X0 en el punto Y0, ¿sí? Entonces, digamos, en la categoría de espacios topológicos con punto base, solamente considerábamos estos conjuntos y ese era el conjunto de morfismos, lo que está arriba. Pero el chiste es que en la categoría homotópica vamos a dividir por una relación de homotopía. No quiero entrar en mucho detalle qué es eso, pero el chiste es que, digamos, en el espacio de funciones continuas de X en Y, uno puede decir que otra función es homotópica, otra función G que va de X en Y es homotópica, se puede deformar esa función F en la función G, ¿no? Todo eso se puede dar de manera formal, pero el chiste es que ahora estoy definiendo funciones continuas de X en Y que mandan el punto base en el punto base, pero ahora módulo homotopía. Bueno, y resulta ser que este funtor, el grupo fundamental, pues nos da un funtor de esta categoría, o la de la categoría homotópica, la categoría de grupos, ¿sí? Dado un espacio topológico con punto base, pues le asociamos su grupo fundamental y eso nos define un funtor. Y entonces la pregunta es si hay un funtor de regreso, de tal forma que ese funtor de regreso sea adjunto al funtor grupo fundamental. Y para eso, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Dado un grupo, yo le tengo que asociar un grupo, un espacio topológico con punto base. Sí, entonces yo quiero definir un funtor de regreso, entonces a un grupo yo le quiero asociar un espacio topológico con punto base. Y el chiste es que eso sí se puede hacer, no lo voy a hacer aquí, pero se construye un complejo CW. Es un complejo CW, es un tipo de espacio topológico que se construye a través de ir pegando puntos y bolas de cierta forma, ¿sí? Pero bueno, entonces se construye un complejo CW, un espacio topológico que se denota así, KG1, y ese espacio topológico tiene un nombre muy especial que se llama espacio de Eilenberg-MacLane, ¿sí? Y bueno, y resulta ser que ese es un complejo CW con un punto base, ¿sí? El punto base va a ser el elemento neutro, pero bueno, entonces a un grupo yo lo puedo construir un espacio topológico, ese espacio topológico se llama espacio de Eilenberg-MacLane,
Y resulta ser que un topólogo algebraico, Hurevich, demostró que se tenía este isomorfismo natural, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el conjunto de morfismos entre un espacio topológico con punto base y este espacio topológico que se construye a partir del grupo G es isomorfo de cierta forma al conjunto al conjunto de morfismos del grupo fundamental de X en el grupo G. ¿Sí? Y entonces lo que estamos viendo en cierta forma es que calcular el espacio Deilenberg-MacLane de un grupo es el funtor adjunto a derecha, es el funtor adjunto a derecha del grupo fundamental. ¿Sí? Y bueno, y es lo que estamos diciendo, ¿no? F es adjunto a derecho de tomar el grupo fundamental. Y digamos, esta construcción que se hace de construir el espacio de Eilenberg-MacLane es una construcción nada trivial, ¿eh? O sea, no es nada sencillo a un grupo G construirle un espacio topológico de tal forma que se satisfaga esto. Sí, entonces eso se hace en los cursos de topología algebraica. Sí, pero bueno, el chiste de aquí es que este funtor, tomar el grupo fundamental, sí tiene el funtor adjunto, sí tiene un funtor adjunto a derecha. Ok, ¿dudas hasta acá? Ok, entonces, eh, entonces ahora voy a dar otro ejemplo, más detalle, que es en conjuntos preordenados. Y voy a dar ejemplos con detalle aquí porque resulta ser que un ejemplo de adjunción que nos va a salir ahorita es generalización de algo que ya hemos visto en nuestros cursos, que es algo que se llama conexión de Galois. Ok, entonces consideremos dos espacios, dos conjuntos preordenados, X junto con esta relación y Y junto con esta relación de preorden. Entonces recordemos que a X junto con esta relación de preorden yo le podía construir una categoría C sub X y a esta Y yo le podría construir una categoría C sub Y, donde los objetos de la categoría C sub X son los elementos de X y había un morfismo de X en X' en esta categoría, sí, solo si X era menor o igual que X' respecto a este orden, ¿no? ¿Sí? Entonces, dado dos conjuntos preordenados, yo puedo construir sus categorías correspondientes y dado un morfismo de conjuntos preordenados, recordemos que si yo tengo f de x en y, se dice que es morfismo de conjuntos preordenados y respeta el orden, ¿no? Si x es menor o igual que x menor o igual que x', implica que f de x es menor o igual que f de x', ¿no? Entonces, y lo mismo para y, para g. Entonces yo considero dos conjuntos preordenados y dos morfismos de conjuntos preordenados y puedo considerar sus categorías asociadas y los funtores asociados a este f y el funtor asociado a G, que vimos en la primera sesión de este curso, ¿sí? Y entonces, supongamos que este funtor F, que va de C de X en C de Y, es un adjunto izquierda del funtor de esta categoría C de Y en C de X, ¿sí? Entonces, supongamos que los funtores que resultan de estos dos morfismos de preórdenes son adjuntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que eh, el conjunto de morfismos de f de x en y en la categoría C sub y, hay un isomorfismo natural entre este conjunto y este conjunto, ¿no? De x en g de y. Y eso debe pasar cada vez que yo me tomo un objeto en la categoría x, bueno, un elemento de X y un elemento de Y, ¿no? Que son los objetos de la categoría C sub X y C sub Y respectivamente, ¿no? Entonces, si yo me tomo un objeto de la categoría C sub X mediante el funtor F,
yo obtengo un objeto de la categoría C sub Y, entonces, pues tiene sentido hablar de este conjunto de morfismos. De la misma manera tiene sentido hablar de este conjunto de morfismos, ¿no? Ok, y entonces, que haya un isomorfismo, que F sea adjunto a izquierda de G, quiere decir que hay un isomorfismo natural de esta forma, ¿sí? Pero recordemos que hay un morfismo de F de X en Y en esta categoría. Sí, solo sí. ¿Qué quiere decir? F de X es menor o igual que F de Y. Entonces hay un morfismo de aquí para acá, sí, solo si pasa esto. Y hay un morfismo de X en G de Y en esta categoría, sí, solo sí. X es menor o igual que G de Y. Y entonces, el hecho de que esto sea biyectable, de que esto sea un isomorfismo con esto, recordemos que aquí solamente hay solamente un morfismo en ambos casos o no hay ninguno. Y entonces, el hecho de que si haya un morfismo, lo que nos está diciendo es que f de x va a ser menor o igual que f de y en este orden. Sí, solo sí, x es menor o igual que g de y en este orden, en el orden dado en este conjunto X. ¿Sí? Entonces, pues entonces resulta ser que, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que si yo tengo dos conjuntos preordenados X y F y G morfismos de conjuntos preordenados, entonces los funtores asociados a estos morfismos van a ser adjuntos, sí, solo sí, los morfismos de preorden satisfacen esta propiedad que f de x es menor o igual que y, sí, solo sí, x es menor o igual que g de y, ¿sí? ¿Sí? Ok, entonces eso es en conjuntos preordenados. Lo de la conexión de Galois, la que se conoce en teoría de Galois, no resulta ser exactamente, no sale directamente de aquí, sale de otra construcción que voy a ver ahorita, ¿sí? Entonces, ahora considero dos conjuntos preordenados, ¿sí? Ahora, ¿qué va a ser un antimorfismo de conjuntos preordenados? Pues va a ser un morfismo que invierte el orden, es decir, va a ser una función de x en y, tal que x va a ser menor o igual que x' en x. Si x es menor o igual que x' en x, entonces f de x' es menor o igual que f de x en y. Entonces, esta función va a ser un antimorfismo de conjuntos preordenados si invierte el orden, ¿sí? Ok. Y bueno, resulta ser que, entonces, entonces yo tengo este conjunto preordenado con este orden, y yo tengo y, este conjunto preordenado con este orden. Entonces, sobre y, yo puedo definir un preorden, otro nuevo preorden, que lo voy a anotar así opuesta, el preorden opuesto, donde voy a decir que y es menor o igual que y' con el preorden opuesto, sí, solo sí, y' es menor o igual que y. Entonces, esto lo necesito para lo siguiente. Lo que resulta ser es que si yo tengo un antimorfismo entre dos conjuntos preordenados, es decir, F invierte los preórdenes, entonces cuando yo considero Y con el orden opuesto, entonces este antimorfismo se vuelve un morfismo de conjuntos preordenados, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir esto, ¿no? O sea, yo tengo un morfismo de conjuntos, un antimorfismo de conjuntos preordenados, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un morfismo de conjuntos preordenados, si X es menor o igual que X', como F es un conjunto un morfismo de conjuntos, un antimorfismo de conjuntos preordenados, invierte el orden, ¿no? Entonces, F de X' es menor o igual que F de X. Pero en el orden opuesto, eso quiere decir que F de X es menor o igual que F de X'.
¿sí? Entonces, cuando en Y yo estoy considerando el orden opuesto, entonces este antimorfismo se vuelve un morfismo de preórdenes, ¿sí? Y eso lo hago por lo siguiente, porque, bueno, en realidad esto que estoy haciendo aquí de considerar el preorden opuesto a este conjunto preordenado, en realidad es una construcción más general que es a una categoría C, construir su categoría opuesta. Pero eh, eh, no quiero entrar ahorita mucho en detalles de cómo se construye la categoría opuesta, es más o menos sencillito, pero para no perderlos en mucho formalismo, solamente me quedé en esta construcción, ¿sí? Entonces, o sea, esto de considerar un orden con el orden opuesto es porque un morfismo que invierte preórdenes, yo lo puedo considerar como un morfismo que preserva órdenes, solamente cambiando el preorden en el codominio, ¿sí? Ok, y entonces, pues resulta ser que entonces, si tenemos un antimorfismo de preórdenes, de conjuntos por ordenados, entonces, ok, entonces antes de eso, entonces yo tengo F que va de X en Y, un antimorfismo de conjuntos por ordenados, y también puedo considerar ahora un morfismo que va de Y en X, que también sea un antimorfismo, es decir, también invierte el preorden. Entonces tengo de X en Y, tengo un morfismo que invierte preórdenes y también tengo otro que invierte preórdenes, ¿no? ¿Sí? Entonces resulta ser que de la misma forma como hicimos ahorita, cuando a esta G yo la considero con este orden opuesto, entonces ese antimorfismo que invierte preórdenes lo podemos ver con un morfismo que conserva órdenes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, con esto lo que tenemos es que lo siguiente, ¿sí? Entonces, a ver, sí. Y entonces, dado un morfismo que invierte órdenes, yo tengo un morfismo que preserva órdenes solamente cambiando el orden aquí, ¿sí? Y entonces, pues podemos pensar ahora, supongamos que tenemos el funtor f asociado a este morfismo de preórdenes, que ya estamos viendo que preservan el orden, y que tenemos el funtor g asociado a este morfismo que ya preserva el orden, ¿sí? Entonces, de lo hecho anteriormente, ¿qué era lo que teníamos? Cuando yo tengo dos morfismos f y g que preservan órdenes, entonces f va a ser adjunto a izquierda de g. Sí, solo sí, f de x menor o igual que y implica que g es menor o igual que g de y. Esto pasa, ¿no? Entonces, yo ya puedo aplicar esa noción a este morfismo que preserva órdenes y a este morfismo que preserva órdenes, ¿sí? Y entonces, pues resulta ser que f va a ser adjunto izquierda de g, sí, solo sí, f de x es menor o igual que y en este orden, sí, solo sí, x es menor o igual que g de y en este orden. Entonces, el hecho de que estos dos morfismos induzcan funtores de tal forma que f sea adjunto izquierda de g, se traduce en esta condición. Pero esta condición en el orden opuesto, ¿qué quiere decir? F de x es menor que f de x es menor o igual que y, si solo si y es menor o igual que f de x. Entonces, eh, en el caso en el que yo tenga morfismos que, que invierten órdenes, el hecho de que uno sea adjunto a izquierda del otro se traduce en esta propiedad, que y es menor o igual que f de x, sí, solo si x es menor o igual que g de y.
¿sí? Y entonces, pues resulta ser que esta noción que estamos aplicando acá, a ver, regreso otra vez aquí, solamente para recapitular a grandes rasgos qué es lo que estamos haciendo acá. Aquí inicié con dos conjuntos preordenados y un morfismo de preórdenes que invertía los preórdenes, ¿no? Eso lo que estamos diciendo es que eran funtores contravariantes. Se puede pensar que eran funtores contravariantes. Y entonces todo lo que estoy diciendo aquí es que cuando yo tengo dos conjuntos preordenados y F y G, morfismos de conjuntos preordenados que invierten el orden, entonces esos morfismos van a inducir funtores adjuntos, sí, solo sí, pasaba esto. Y eso se traduce en esto, y es menor o igual que f de x y solo si x es menor o igual que g de y esa condición se conoce como cuando dos pares de morfismos satisfacen estas propiedades, entonces estamos diciendo que f y g forman una conexión de Galois, y bueno, una conexión de Galois antítona, ¿sí? Y esto es antítona porque básicamente estamos aplicando la construcción de funtores adjuntos a funtores contravariantes, digamos, ¿sí? Entonces, resumiendo, una conexión de Galois, una conexión de Galois es básicamente una adjunción entre dos conjuntos preordenados, donde la adjunción está dada por dos morfismos que invierten el orden. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué se llama conexión de Galois? Pues básicamente por el ejemplo que voy a dar a continuación. Eh, ok, entonces el ejemplo pues es básicamente consideramos dos campos. Sí, podemos pensar, aquí era acá. Entonces consideremos dos campos y podemos pensar que E está metido dentro de K. ¿Sí? Y entonces nos fijamos en los campos intermedios entre E y K. Nos fijamos en los campos intermedios entre E y K. ¿Sí? Entonces resulta ser que esto es un conjunto preordenado, ¿no? Es un conjunto preordenado con qué preorden, pues la contención, ¿sí? Entonces nos fijamos en el conjunto de todos los campos intermedios entre E y K, ¿sí? Nos fijamos en los campos intermedios y eso le damos un preorden con la contención. Por otro lado, dado esta extensión de campos, a esta extensión de campos uno le asocia un grupo, que es el grupo de Galois asociado a esa extensión, ¿y qué es el grupo de Galois asociado a esa extensión? Básicamente son morfismos del campo grande, tal que cuando yo me restringo al campo más pequeñito, lo que obtengo es la identidad, ¿sí? Entonces son morfismos de K en K, tal que cuando yo me restringo al campo más pequeñito, obtengo la función identidad, ¿sí? Entonces, en teoría de campos, en teoría de Galois, se demuestra que esto es un grupo y se llama el grupo de Galois. Y bueno, y me fijo en el, y me fijo en el conjunto de todos los subgrupos de G. Me fijo en el conjunto de todos los subgrupos del grupo de Galois de G, que es esto. Y a este conjunto, pues igual yo le puedo dar estructura de conjunto preordenado con la contención, ¿sí? Entonces, yo tengo dos conjuntos preordenados, que es el conjunto de campos intermedios entre E y K, con la contención, y el conjunto de subgrupos de G, con la contención. Y resulta ser que, pues uno puede ir de los campos intermedios a los subgrupos y de los subgrupos de G a los campos intermedios de la siguiente forma. Dado un campo intermedio F entre E y K, uno lo que le asocia es el grupo de Galois de F sobre E. ¿Sí? Entonces, esto resulta ser que es un subgrupo de G, del grupo de Galois, y dado un subgrupo del grupo de Galois, lo que hace esta función psi es que a este subgrupo H del grupo de Galois
Lo que se fija es en los elementos que son fijados por todos los elementos de H. Es el campo fijo asociado a este H. Entonces, no quiero entrar con mucho detalle de esto. Todos estos se ven en un curso de álgebra moderna donde se ve teoría de Galois y campos, ¿sí? Y resulta ser que estas dos funciones que van de los campos intermedios a los subgrupos del grupo de Galois y los subgrupos del grupo de Galois a los campos intermedios forman una conexión de Galois, ¿sí? Es decir, H va a estar contenida dentro de phi sub f, si solo si f va a estar contenida dentro de phi sub h. Entonces, esto es el ejemplo canónico de conexión de Galois. Y si a los conjuntos, si a este conjunto preordenado lo vemos como una categoría, a este conjunto preordenado lo vemos como una categoría, y este conjunto preordenado lo vemos como una categoría, y también este, entonces resulta ser que una conexión de Galois en realidad lo que nos está dando es una relación de adjunción entre dos funtores contravariantes. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? Entonces, bueno, entonces ya vimos varios ejemplos de qué es que sea un funtor sea adjunto a otro y, y como lo decía el eslogan, eso pues aparecen en muchos lados bajo diferentes contextos, ¿no? Entonces vamos hacia qué quiere decir que un, so- cuando un funtor tiene adjunto a otro, ¿no? Es decir, el teorema de Frey o de Samuel Frey, ¿sí? Entonces, para eso, pues voy a necesitar la siguiente noción. Consideremos un funtor covariante de la categoría A en la categoría B. Ok, y fijemos un objeto B en B. Fijemos un objeto B en el codominio del funtor T. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que una familia de objetos en la categoría A va a ser un conjunto solución de ese objeto B con respecto al funtor T. Entonces, esta familia va a ser un conjunto solución de B. Si cada vez que yo me tomo un morfismo alfa que va de B en T de A para algún A en A, entonces este morfismo alfa se factoriza a través de un elemento de la familia de la familia que está en la categoría A. Lo que quiere decir es esto, ¿no? Yo me tomo un morfismo alfa que va de B en T de A, entonces va a existir un elemento de la familia, ¿sí? Y un morfismo beta que va de B en T de S de I, y un morfismo gamma que va de S de I en A en la categoría A, de tal forma que beta compuesta con T de gamma es el morfismo alfa, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es que cualquier morfismo de B en T de A para algún A en A se factoriza a través de la familia de objetos que estamos teniendo aquí, de cierta forma, ¿sí? Entonces estamos diciendo en cierta forma es que esta familia de objetos aproximan a cualquier morfismo que va de B en T de A, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama un conjunto solución. Y esta noción de conjunto solución es lo que decía el artículo que les mencioné al principio de la sesión de hoy, que este tipo de morfismos era lo que Samuel ya había estudiado en uno de sus artículos. Ok, entonces resulta ser que si nuestra categoría A es pequeña, si nuestra categoría A es pequeña, ¿qué quiere decir que sea pequeña? Que la clase de objetos es un conjunto. O sea, recordemos que la clase de objetos puede ser algo muy grande, pero en el caso en el que la categoría A sea pequeña, entonces podemos tomar como conjunto solución a todos los objetos de la clase A, de la categoría A. Entonces, para cada objeto B en B, podemos tomar como conjunto solución a todos los objetos de la categoría A. Y eso es muy sencillito, ¿no? Porque yo me tomo B, un morfismo, B, un objeto en la categoría B,
y yo me tomo un morfismo que va de B en T de A, ¿sí? Entonces, como estoy considerando como conjunto solución a todos los objetos de A, entonces aquí puedo tomar al mismo objeto A que aparece acá, aquí puedo tomar a la identidad y aquí puedo tomar al mismo alfa, ¿sí? Entonces, cuando mi categoría A es pequeña, cuando mi categoría A es pequeña, todos los objetos de B tienen conjunto solución, a saber, todos los objetos de A. Entonces, ¿sí? Ok. Y entonces, pues aquí viene el teorema que cuando nos dice cuando un funtor tiene adjunto a izquierda, ¿sí? Entonces tomamos T que va de A en B, un funtor covariante que va de A en B, que sea completa. Completa quiere decir ahorita que tiene todos sus límites. Ahorita voy a explicar, voy a dar una idea informal de qué es un límite en una categoría. Pero bueno, A completa quiere decir que tiene todos sus límites. Bien potenciada quiere decir que la colección de subobjetos de A es un conjunto. Un subobjeto de A lo pueden pensar como un monomorfismo que entra en el objeto A, ¿sí? Entonces, podemos pensar que la colección de todos los monomorfismos que entran en A es un conjunto, ¿sí? Entonces, entonces esto tiene que ver con cuestiones de tamaño, ¿no? O sea, entonces, estas son cosas técnicas que ahorita vamos a ver que se cumplen para muchas cosas. Entonces, va a resultar que T va a tener un adjunto izquierda S, sí, solo sí, T preserva límites y cada objeto de la categoría B tiene un conjunto solución respecto de T. Entonces, entonces esto nos está dando cuando un funtor sí tiene un adjunto a izquierda, ¿no? Ok, entonces vamos a explicar un poquito más con detalle qué quiere decir que T preserve límites. Entonces aquí voy a ir un poco más, bueno, sí, con 10 minutos más me alcanza. Entonces, ¿qué es un límite? Recordemos en análisis o en cálculo, por ejemplo, consideremos esta sucesión 1, 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre n. Entonces, podemos pensar cuál es el límite de esta sucesión, ¿no? Sabemos que el límite de esta sucesión es el cero, ¿sí? Y el límite lo podemos pensar como la mejor aproximación a esta sucesión, ¿sí? Entonces, eh, formalmente en cálculo o en análisis sabemos que una sucesión de números reales, por ejemplo, A1, A2, AN, una sucesión de números reales, en realidad se puede pensar como una función que va de los números naturales a los reales, ¿no? Tal que al 1 le estamos asociando el A1, al número 2 le estamos asociando el A2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una sucesión se puede pensar como una función que va de los números de los naturales en los reales, sucesión de números reales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el análogo de sucesión, pero en teoría de categorías? Entonces, en teoría de categorías, el análogo de sucesión es lo que es un diagrama. Entonces, si yo aquí este n, en lugar de poner n, yo le pongo una categoría i, y este r, yo pongo otra categoría c, donde I es un conjunto parcialmente ordenado. Realmente I puede ser cualquier categoría pequeña, pero ahorita pensamos que I es un conjunto parcialmente ordenado, como si fueran los naturales, por ejemplo. Entonces, un diagrama se puede pensar como un funtor que va de esta categoría I en la categoría C. Entonces, pues es básicamente ¿no? Tengo una categoría, por ejemplo, podemos pensar esta categoría donde tenemos este objeto, este objeto, este objeto, bueno, y obviamente tenemos las identidades en los objetos y tenemos estas flechas y estas flechas, ¿no? Entonces, un diagrama sería un funtor de esta categoría en otra categoría C, y entonces lo que hacemos es que lo que estamos viendo es a este diagrama, lo estamos viendo aquí dentro de esta categoría, donde a un objeto le estamos asociando un objeto, a un objeto le estamos asociando un objeto, un objeto, un objeto, y a una flecha, flechas correspondientes, ¿no? Entonces,
La noción de sucesión que teníamos acá, en categorías la podemos pensar como un diagrama, ¿sí? Ok, y entonces intuitivamente el límite de un diagrama o el límite de este funtor es la mejor aproximación al diagrama, ¿sí? A través de un objeto, ¿sí? Entonces es la mejor aproximación del diagrama a través de un objeto, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir en dibujitos? Por ejemplo, yo tengo este diagrama dentro de mi categoría C. Entonces, ¿qué sería aproximar este diagrama por un objeto en mi categoría C? Pues sería un objeto de mi categoría y flechas a cada objeto que aparece en el diagrama, ¿sí? Entonces, yo estoy aproximando este diagrama a través de un objeto con estas flechas, ¿sí? Y además, esa aproximación debe satisfacer cierta compatibilidad. Lo que quiere decir es que alfa 1 compuesto con F es alfa 2, por ejemplo, acá. Alfa 2 compuesta con G es alfa 3, por ejemplo, acá. Entonces, se pide que esta aproximación sea compatible con los morfismos que aparecen en el diagrama, ¿sí? Entonces, eh, yo ya estoy aproximando este diagrama a través de este objeto con estas flechas. Pero queremos que sea la mejor aproximación. Entonces, ¿qué quiere decir que sea la mejor aproximación? Que si yo tengo otro objeto y yo tengo otra y lo aproximo este diagrama por otras flechas, entonces va a existir un único morfismo de este objeto en este objeto, de tal forma que estas flechas se factorizan a través de las que yo ya tenía. Es decir, esto, ¿no? Teta compuesta con alfa i, teta compuesta con alfa i, es el beta i, así para cada una de ellas. Y además ese morfismo debe ser único, el que existe. Entonces, en ese sentido, eh, en ese sentido, el límite es como la mejor aproximación a un diagrama, de tal forma que si yo tengo otra aproximación, esa otra aproximación se factoriza a través de la que ya teníamos, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, pensemos que que nuestro diagrama eh, es el que teníamos aquí anteriormente, está metido en una categoría C, donde esta categoría C viene dado por un preorden, ¿sí? Viene dado por un preorden. Entonces, yo tengo este X, este Y y este Z en este conjunto preordenado. Y entonces el hecho de que yo tenga un morfismo de aquí para acá, quiere decir que L es menor o igual que X. El hecho de que yo tenga un morfismo de aquí para acá, quiere decir que L es menor o igual que Y. Y el hecho de que yo tenga un morfismo de aquí para acá, quiere decir que L es menor o igual que Z. Y entonces lo que me está diciendo es que L es una cota inferior para este conjunto X, Y, Z. Aquí estoy pensando que mi categoría viene de un conjunto preordenado, ¿sí? Y el hecho de que yo tenga esta flecha para acá y estas, me está diciendo que L' también es una cota inferior para este conjunto, ¿sí? Entonces, y el hecho de que yo tenga un morfismo de L' en L, ¿qué es lo que me está diciendo? Que L' es menor o igual que L. Quiere decir que L' es menor o igual que L. Y entonces, cuando estamos en una categoría, por ejemplo, cuando tenemos este diagrama, el hecho de que este sea el límite de este diagrama nos está diciendo que L es una cota inferior para este conjunto y cada vez que yo me tomo otra cota inferior, L', L' es menor o igual que L, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que L es el ínfimo de este conjunto X, Y, Z. Entonces
Entonces, en general, la noción de límite en categorías que vienen de conjuntos preordenados es la noción de ínfimo, ¿sí? Entonces, la noción de ínfimo es la noción de límite. Bueno, esto me lo voy a saltar. Ahora, ya nada más déjenme 5 minutos más, ¿sí? Para explicar bien qué quería decir que F preservaba límites. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, tenemos F, ¿qué quería decir que F preservara límites, ¿no? Entonces, yo tengo este diagrama en la categoría A y tengo estos morfismos que son el límite a este diagrama, ¿no? Entonces, este diagrama yo lo puedo enviar mediante el funtor F a la categoría B a otro diagrama, ¿sí? Y estos morfismos van a dar a estos morfismos, ¿no? Entonces, que F preserve límites es que si estos morfismos eran el límite de este diagrama, entonces estos morfismos que estoy obteniendo son el límite de este diagrama, ¿no? Sí. Entonces, el teorema de funtor adjunto de Frey me decía que si mi F preservaba límites y, y cada conjunto, y cada elemento, y cada objeto de B tenía conjunto solución, entonces entonces F tenía un funtor adjunto, ¿no? Pero vimos que cuando la categoría A es pequeña, entonces eso siempre pasa, siempre cualquier conjunto, cualquier objeto de B tiene conjunto solución. Entonces, en particular, y ya voy a acabar con este ejemplo. En particular, cuando tomamos categorías que vienen de conjuntos preordenados, pues resulta ser que esta es una categoría pequeña y esta es una categoría pequeña. Entonces, pues va a resultar que ahí siempre cualquier objeto de B va a tener conjunto solución. Y luego, ¿qué dijimos? Que en conjuntos preordenados los límites son ínfimos. Entonces, los límites son ínfimos. Entonces, para que para que un morfismo de conjuntos preordenados, o más bien dicho, el funtor asociado a este conjunto de morfismo preordenados tenga funtor adjunto izquierdo, debe preservar límites, ¿no? Que preserve límites quiere decir que preserva ínfimos, ¿sí? Y entonces, pues tenemos el siguiente teorema para conjuntos preordenados. Pues va a resultar que si tenemos un morfismo de conjuntos preordenados que tienen ínfimos arbitrarios, eso quiere decir que sea completa. Entonces, el funtor inducido por este va a tener adjunto izquierda si solo si F preserva ínfimos, ¿sí? Entonces, para que un morfismo entre conjuntos preordenados tenga adjunto a izquierda, pues solamente basta con que preserve ínfimos. Y bueno, como ejemplo final, pues resulta ser que, pues si tenemos un conjunto A, nos podemos fijar en el conjunto potencia, ¿no? El conjunto potencia de A, que es el conjunto de todos los subconjuntos de A, ¿sí? El conjunto potencia, pues va a ser un conjunto preordenado junto con la contención. Y además sabemos que va a tener supremos, que son las uniones, y los ínfimos, que son las intersecciones. Ok. Y ahora, si yo considero f una función de A en B, dos conjuntos. Entonces yo tengo una función inducido entre los conjuntos potencia, ¿no? Que es tomar la función imagen inversa. Dado un subconjunto de B, tomo la imagen inversa, obtengo un subconjunto de A, ¿sí? Entonces obtengo así una función que va del conjunto potencia de B al conjunto potencia de A. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? De teoría de conjuntos sabemos que la imagen inversa preserva supremos y que la imagen inversa preserva ínfimos. O sea, esto, ¿no? Y entonces, por el resultado que acabamos de demostrar, bueno, que acabo de mencionar aquí, y su dual, pues va a resultar que el, el morfismo, que es tomar imagen inversa, que va del conjunto potencia de B al conjunto potencia de A, va a tener tanto adjunto izquierda como adjunto derecha, ¿sí? Y bueno, el adjunto a izquierda es más o menos el adjunto izquierda es más o menos
fácil de decir quién es, pues va a ser la imagen directa. La imagen directa va a ser el adjunto izquierda de tomar imagen inversa. Y este es un poquito más difícil de describir. Pero bueno, entonces, con esto concluyo la aplicación del teorema del funtor adjunto de Freud. Entonces, solamente déjenme regresar al enunciado y con eso termino. Entonces, teorema del funtor adjunto de Freud me dice, ¿no? Tomo un funtor de A en B covariante. Entonces, eh, cuando A tiene límites y es bien potenciada, entonces este funtor va a tener adjunto izquierda si solo si preserva límites y cada objeto de B tiene un conjunto solución. Muchas veces que cada objeto de B tenga un conjunto solución se va a satisfacer porque muchas veces la categoría A va a ser una categoría pequeña, ¿sí? Entonces el hecho de que preserva límites lo puede empezar como que T es una función continua, ¿no? Porque recordemos que en funciones continuas, las funciones continuas preservan límites, ¿sí? Ok, entonces pues con esto termino. Muchas gracias, Valente. Si alguien de ustedes tiene algún comentario breve o alguna pregunta para Valente, antes de que se nos vaya la luz. Es que no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Bueno, pues no sé si Valente quieres comentar o las notas se van a subir, supongo, ahí en la página. Bueno, digo, la presentación digo, otra vez se va a subir a la página Sí. y bueno, para redondear, digamos, todo lo que se vio, pues hoy vimos la noción de adjunto, de funtores adjuntos, y es una noción que aparece en muchos lados de las matemáticas, ¿no? Eh, viene en muchos lados aparecen de forma escondida, pero ahí están las adjunciones, y bueno, y, y bueno, y eso pues, ¿cómo se llama? Pues da, como les dije, pues por eso es que se tenía el eslogan. Creo que Lisbeth está con una pregunta. Por eso es que el eslogan de Eilenberg en su libro decía, ¿no? Que los adjuntores adjuntos aparecen en todos lados de las matemáticas. Sí, muchas gracias. Todo muy sí, muy interesante. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ajá, bueno, voy a apagar el video por si se corta. Yo tengo un comentario o pregunta Valente. Si en un futuro, quizá en un siguiente ciclo, podemos hablar de teoremas como los de Eilenberg-Watts, donde vemos funtores que son, bueno, pares de funtores que son adjuntos, y entonces ver que algunos juegan el rol del OM o el rol del tensor, ¿no? Bueno, Ah, quizás sí, como a futuro, porque sabemos que, sobre todo cuando estudiamos módulos, uno de los primeros ejemplos de funtores que nos enseñan en ese contexto es la adjunción del OM y el tensor, ¿no? Y entonces después uno se pregunta, si tú tienes un par adjunto, ¿bajo qué condiciones o qué pasa para que F sea representable? O sea, uno sea como un OM y el otro sea, pues, como un tensor, ¿no? Y quizá generalizaciones de eso, bueno, será como una invitación a futuro. sí, sí, bueno. Digo, sí, ahorita que lo mencionaste, sí, el ejemplo que me faltó es el de Om tensor. Sí, ese es el que se ve, digamos, clásicamente en teoría de módulos, ¿no? Sí. Y bueno, eso del teorema de Eilenberg-Watts, pues, digamos, nos caracteriza a los funtores Om tensor, ¿no? Porque nos dice que si tenemos dos pares adjuntos entre categorías de módulos, resulta ser que pues uno de ellos es el tensor y el otro, y el otro es el funtor OM. O sea, los únicos pares adjuntos entre dos categorías de módulos son el OM y el tensor. Pero bueno, sí, eso sería bueno quizás verlo en algún momento después, porque son teoremas bonitos, ¿no? Que caracterizan ciertos funtores adjuntos. Sí, digo, Sí, aquí me faltó ese, qué bueno que lo mencionaste. sí, Sí, me faltó ese, sí, en definitiva, pero bueno, eh,
hay muchos ejemplos que en realidad faltan aquí que no se pueden dar por el tiempo, ¿no? Ujú. Sí, justo, quizás si algunos están familiarizados con el Rotman de Introducción a la Álgebra Homológica lo pueden checar. Y para algunos que preguntan ejemplos, en la carpeta de Drive que les compartimos hay unas notas de Alexei Bechenov donde ustedes pueden consultar brevemente en la parte de ejemplos de adjunciones y definiciones, varios ejemplos que vienen ahí que no necesariamente pues son entre pares, entre conjuntos parcialmente ordenados, ¿no? Sí, vistos como categorías. Sí. Ujú. Y quizá en otro mini curso veamos un poquito más de adjunciones que van a ser los recolmes, ¿no? Quizá en un futuro. Ujú. Bueno, gracias. Pues yo creo que sí, ya no hay, hay una pregunta en el chat nada más, pero bueno, creo que son los ejemplos que se dieron al inicio de la plática, ¿no? Dice, ¿cuáles son los otros ejemplos de adjunciones además de la conexión de Galois? Preguntan ahí, aunque pues sí se dieron varios ejemplos, ¿no? Sí, digo, vimos el ejemplo Ah, de cómo se llama, de un grupo a asociarle un grupo abeliano, ¿no? Mediante esta forma, que pues es el funtor abelianización, y resulta ser que pues ese es adjunto, el funtor abelianización es adjunto de el funtor olvido, ¿no? Que fue lo que demostramos aquí, ¿no? El funtor abelianización es adjunto izquierda del funtor olvido. Y bueno, y vimos ejemplos con espacios topológicos, ¿no? El adjunto al funtor olvido de espacios topológicos a conjuntos, pues tiene dos adjuntos, una izquierda y una derecha, que es a un conjunto asociable a la topología discreta o la indiscreta, ¿no? Entonces uno te da un adjunto izquierdo y otro te da un adjunto derecho. Y bueno, otros ejemplos, pues fue el adjunto al grupo fundamental, que el adjunto al funtor grupo fundamental es considerar el espacio de Eilenberg-MacLane, ¿no? Ahí, y cosas así. Sí, Edgar creo que está preguntando, o no sé. Ah, sí, ¿tú crees que esa adjunción que se tiene con la abelianización, esa pase bien a ya no se grupos escucha. topológicos? Ah, A grupos topológicos. ajá, o sea, como la continuidad, ¿no? O sea que, mm, ¿crees que pasaría? Ujú. Mm, mm, o sea, o sea, considerar la categoría de grupos Sí, sí, de grupos topológicos a grupos topológicos topológicos abelianos o algo así. abelianos. Ajá, sí, algo así. Probablemente Mm, sí. Digo, probablemente sí. sí, Digo, yo habría que creo ver que que, la proyección es continua y esas cosas. Yo creo que sí. Pero realmente no lo sé, pero yo creo que sí. ajá, sí, arreglando así como la topología, ¿no? Tal que haga todo continuo. Sí. Ujú. Pero bueno, esa era nada más como una curiosidad. Pero sí, Ok. digo, habría que checar todo bien, ¿no? O sea, dar una adjunción no es fácil. O sea, ya vimos ahí en el trabajo del grupo fundamental y el, el espacio de MacLane, ¿no? O sea, eso fue una tesis doctoral. Sí, 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 sí. Ajá, sí. Bueno, esa sería mi pregunta. Ok. Sí, Bueno, digo, habría que checarlo, pero probablemente sí. O sea, si pasamos de grupos topológicos a grupos topológicos abelianos, eso sea, pues, sigan preservando las funciones. Pero, bueno, pues muchas gracias a todos y los esperamos en la siguiente semana. Continuamos el martes a las 12:30, también, y el jueves. Pues muchas gracias.